muchos siglos atrás. De tal manera que, hermanos, no nos queda duda alguna de que este suceso tan terrible para la humanidad fue realmente cierto. El diluvio ocurrió. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que tenemos la información de que este diluvio fue un hecho bíblico, histórico y comprobado por la ciencia. Pero este diluvio fue posible, tal vez con toda seguridad, por la fe de un hombre a quien la Biblia califica de justo y perfecto entre todos los de su generación. Gloria al Señor. Al hablarse de él en Hebreos 11, nos encontramos con una fe que se mantuvo a flote, una fe que se mantuvo arriba, una fe que no desmayó, una fe que no bajó la guardia, una fe que nunca se hundió. Bendito el nombre del Señor. Por encima de todas las circunstancias que le rodeaban, la burla, la incredulidad, la duda de los demás, este hombre mantuvo su fe firme en las promesas y en la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Yo creo, hermanos, no sé si usted lo crea, pero yo creo que el juicio y el castigo de Dios que viene es inevitable. Es inevitable. Nosotros quisiéramos que muchas cosas de las que están escritas aquí en este sagrado libro no ocurrieran, pero la palabra del Señor se tiene que cumplir. Alabanzas al Señor. Las palabras dichas por nuestro Dios para los últimos días son una realidad. Por eso necesitamos, hermanos, en este tiempo, necesitamos una fe real que le crea a las advertencias de Dios. Desde hace mucho tiempo que hemos venido escuchando la palabra, Dios nos habla a través de sus siervos, a través de las escrituras, acerca de cosas que vienen, pero que tal vez en muchas ocasiones no nos apercibimos bien de lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso nosotros necesitamos una fe que le creamos a las advertencias de Dios. No se nos puede olvidar que lo que Dios ha determinado hacer momentos antes de que Él regrese es una realidad. De allí esa pregunta que el Señor Jesús le hiciese a sus seguidores, a sus discípulos, cuando les dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta la hizo el Señor dando a entender que muy posiblemente la fe de muchos, antes, días, meses, tal vez años antes que Él viniese, esa fe iba a menguar, iba a bajar, iba a caerse. Bendito el nombre del Señor. Y yo pregunto en esta mañana para todos, incluyéndome en esta pregunta: ¿cómo está nuestra fe? ¿Es la misma? ¿Es la misma fe del comienzo de nuestra vida cristiana? ¿Es la misma fe cuando nosotros empezamos
con ese gozo, con esa devoción, esa consagración, ese ánimo, ese fervor. O nuestra fe ha venido menguando, ha venido bajando, ha venido hundiéndose. Bendito el nombre del Señor. Hagámonos esa reflexión. ¿Cómo está nuestra fe? Dios le hizo una advertencia a Noé después que Dios lo escogió, porque la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y mire, le comunica el Señor a Noé un mensaje aterrador, terrible. ¿Qué pensaría, qué sentiría Moisés cuando Dios le dijo estas palabras? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso lo dijo el Señor. Génesis capítulo 6 versículo 13 lo expresa claramente. Entonces, al decirle que iba a destruir, que Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, Noé necesitaba una fe firme, fuerte, una fe a flote, una fe grande, una fe que no se fuera a hundir, que no fuera a menguar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios, por favor. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera Noé conocía lo que es la lluvia. Noé no sabía que era una gota de agua cayendo del cielo, porque la Biblia dice, Noé lo único que conocía era un vapor que salía de la tierra y regaba la tierra para mantener la naturaleza, según el relato de Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Dios le dijo que el juicio vendría y que él debía esperar a que llegara ese día. Bendito el Señor. La palabra esperar es fundamental en el ejercicio de nuestra fe. Gloria al Señor. No es un tal vez, no es un quizás, no es un de pronto viene el juicio, viene el castigo, viene la ira. No, hermanos, es una palabra con toda certeza. Viene el castigo, viene el juicio. Para Noé, cuando Dios le dijo eso, era una declaración sólida, una declaración afirmativa. Y Noé debía esperar a que eso sucediera. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es una realidad. Dios, su palabra es verdad, se tiene que cumplir. Alabado el nombre del Señor. Por eso debemos saber esperar. Pero ¿cómo estamos esperando? Significa que debemos tener una fe sólida. ¿Y cómo hacemos para mantener esa fe sólida, afirmar esa fe? Precisamente, hay muchos aspectos o características para nosotros poder que Dios con su gracia nos haga permanecer en esa fe. En Noé se cumplió realmente la definición de lo que es la fe. Usted se sabe muy bien ese versículo, ¿cierto? El verso 1 del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, ¿la qué? ¿De qué? De lo que se espera.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Hermanos, nosotros debemos esperar. Oh Cristo, ¿hace cuánto tiempo los pastores, a veces creen que son los pastores, pero no son ni siquiera los pastores? Es Dios mismo, por la palabra que ha dicho que Él va a regresar de nuevo por segunda vez, y nosotros le seguimos esperando. No sé si se tarde 1 año, 50, 100, pero hermanos, hasta que nos muramos tenemos que seguir esperando al Señor. Que Él viene. No sé si usted lo cree, pero eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la palabra oída por Noé era una advertencia sobre cosas que no se veían. Bendito el Señor. Noé no sabía cómo iba a ser el diluvio, no sabía ni siquiera qué era eso, la lluvia nunca la había visto, pero comenzó a construir el arca. Amén. Siguió los planos divinos, buscó la madera, la calafateó con brea, le hizo todos los departamentos donde iban a estar su familia, donde iban a entrar los animales seleccionados. Según el diseño divino, el arca tenía 3 pisos, tenía una ventana en la parte superior y una puerta en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo. Luego tuvo que hacer el enorme trabajo, Noé, de buscar los animales para entrar al arca, y así lo hizo. Bendito el Señor. Y yo quiero pensar en esta mañana en que los mismos animales, en ellos había una especie de asombro, sin saber por qué su creador los estaba sacando de su hábitat natural para ir hacia un lugar donde no sabían qué era. Bendito el nombre del Señor. Pero una palabra que distingue este relato es la palabra temor. Mire lo que dice: con temor, Noé con temor preparó el arca. Con temor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Hermanos, Noé estaba recogido o sobrecogido de un profundo temor. Eso lo dice la Escritura. Con temor preparó el arca. Y yo creo que una auténtica fe es el resultado del temor a nuestro Dios. Y una de las cosas que yo veo, que yo siento, que tal vez no solamente en el mundo, en esta generación, ellos, claro, no tienen temor de Dios por ninguna parte, pero lo más triste podría ser que aún en medio de nosotros el temor a Dios se esté escabullendo, se esté escapando, se esté perdiendo. Y eso sí que es delicado. Eso hará que nuestra fe se debilite, se hunda, se acabe. Pero si mantenemos el temor a nuestro Dios, hermanos, nuestra fe continuará firme, continuará hacia arriba, bendito el Señor, esperando en Él y en sus promesas. No se nos puede acabar el temor a Dios. No es un miedo al castigo, no. Es guardar nuestra integridad, nuestra reverencia, nuestro respeto ante un Dios tan santo y grande a quien servimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una fe auténtica, una fe verdadera, es el resultado del temor a Dios. La generación de Noé y nuestra generación no han sabido lo que es el temor a Dios. La gente se burla
Muchos de ustedes, muchos de nosotros sentimos la burla de la gente en el trabajo, en la empresa, en la oficina, porque tú hablas distinto, porque actúas distinto, porque te vistes distinto. Entonces la gente te mira diferente, se burla de ti, te menosprecia. Puede ser, no todos, pero la gran mayoría puede ser que hagan eso de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. La gente se burla. En el tiempo de Noé, ¿cuántas burlas no hicieron de él y de su familia? Porque era un hombre diferente, lo creían loco, lunático. ¿Qué pensará la gente de nosotros? Esos evangélicos locos, mire cómo viven, mire lo que hacen. Bendito el nombre del Señor. Dicen que viene un día en que el Señor va a regresar y que hay un rapto, en un arrebatamiento, se los va a llevar al cielo. Están locos. Eso jamás se puede pasar por la cabeza de una persona que esté en uso de razón. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pensarían de Noé? ¿Cuánta burla habría escuchado en su tiempo? ¿Cuánta burla hemos escuchado nosotros en este tiempo, hermanos? Pero así como pasó con Noé, hermanos, preparó el arca, la hizo, metió los animales, metió a su familia y empezó a llover desde el cielo. Y la gente comenzó a ver, oh, lo que Noé decía es verdad. Y se fueron a tocarle la puerta, pero ya Dios había cerrado la puerta del arca, hermanos. Un día va a pasar lo mismo con nosotros. Vamos a escuchar la trompeta final, y cuando escuchemos la trompeta, entonces, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos levantados juntamente con los muertos para recibir al Señor en el aire. Y ahí la gente se va a dar cuenta que lo que decían esos pentecostales era verdad. Gloria al nombre del Señor. Se burlan, pero también hay otros que dudan. Aún peor. Puede ser, Dios no lo permita en nosotros, algunos estén dudando o tal vez no crean. Pero así como llegó ese día para la generación de Noé, el día del Señor Jesús también llegará sobre esta generación impía y perversa. Bendito el Señor. No sabemos cómo será ese día, ese tiempo. Debemos tener temor a Dios, porque ese día vendrá. Necesitamos que esta fe en el Señor se active también para la salvación de nuestra familia. Termino con este puntico. Tan pronto este padre de familia llamado Noé escuchó los planes de Dios para destruir la tierra, Noé activó su fe. No fue una fe pasiva, fue una fe activa, una fe que comenzó no solamente a creer con la mente, sino a trabajar con su vida, a ver cómo hacía para entrar a su familia en el arca. Bendito el nombre del Señor. Puede ser que nuestra fe se parezca un poco a la de Noé, pero en muchas ocasiones es muy pasiva. Tal vez tú estés seguro en el arca, pero ¿qué de los tuyos? ¿Cómo están? Bendito el Señor. Y es que la fe tiene que venir acompañada de obras. La fe que obra es una fe obediente. La fe verdadera se sale de lo matemático, de lo lógico. Hermanos, la fe es algo sobrenatural. Bendito el Señor. No le busque sentido o lógica, aunque muchas veces le encontramos el sentido. Dios nos lo da. En todo el Señor tiene razón. Pero hay momentos en que no entendemos. No le encontramos la lógica, la matemática, como algunos científicos quieren encontrarle a todo razón. Pero con la fe no sucede así.
Simplemente el mandato es a creer y a obedecer, y hágalo, y seremos nosotros recompensados por eso. La fe sin obras, como dijo Santiago, es muerta o está muerta. Cuando Noé oyó los planes de Dios, lo primero que pensó fue en su familia. En su familia. Si en algo debe estar activa nuestra fe, es hasta ver la salvación de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros parientes. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el texto dice: con temor construyó el arca, a fin de que su casa, su familia, se salvase. Gloria al Señor, gloria al Señor. Noé no quiso ver su familia bajo las aguas turbulentas del diluvio. Imagine usted. Yo creo que usted no va a querer ver a ninguno de los suyos bajo las, no, ya no de las aguas, sino de las llamas de fuego de la condenación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso tenemos que mantener activa nuestra fe, pero una fe que obra, una fe que se mueve, una fe que ora, que está pidiendo al Señor gracia, misericordia para mi hermano, para mi papá, para mi hijo, para mi primo, en fin. Pero que Dios, y darle testimonio, hablarles, estar pendientes de ellos, hermano, porque estamos en los momentos finales, definitivamente. Necesitamos que nuestra fe se active para poder ver a nuestra familia salva. Es posible que Noé, como predicador, no fuera muy efectivo en su tiempo, pues no tuvo muchos convertidos. Sin embargo, por lo que él hizo, aunque no creyeron por sus palabras, la Biblia dice: condenó al mundo de su tiempo. La gente en los días de Noé tuvieron que ver la magnitud de lo que Dios hizo, estaba haciendo. Ellos se dieron cuenta que Noé fue un hombre diferente a ellos. Y cuando comenzó a llover y el arca comenzó a levantarse en las aguas, los hombres conocieron que ya estaban condenados. Hoy día a las gentes se les prepara de manera que si se viene un terremoto, ellos logren salvarse. Hacen una cantidad de simulacros contra las catástrofes naturales. El mundo se está preparando y bueno, hacen estructuras, edificaciones de tal manera, ¿cómo se les llama? Sísmicas, sí, antisísmicas. Si viene el terremoto, si viene el temblor, entonces la estructura pueda permanecer en pie. Y hacen una cantidad de simulacros para que la gente sepa, y eso es bueno. Bendito el nombre del Señor. Pero para aquel día no bastará la ciencia del hombre, ni su fuerza, ni armas de guerra. Bendito el nombre del Señor. Cuando los antidiluvianos se ahogaban, yo quiero pensar que ellos dijeron o recordaron las palabras de aquel predicador llamado Noé. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recordaron la fe de ese hombre que ahora estaba a salvo con su familia en el arca. Y ellos en cambio se estaban hundiendo, se estaban ahogando y estaban condenados. El Señor Jesús dijo que en la antesala de su regreso los hombres iban a actuar como en los días de Noé, bebiendo, comiendo, casándose, dando en casamiento una cantidad de cosas, placeres, deseos mundanos. La gente está tan entrometida en estas cosas, y peor aún, pienso yo,
Ahorita recientemente en las noticias, gracias a Dios que todavía no se ha aprobado esa ley. Con todo el respeto lo digo por las personas, pero usted y yo sabemos que esto es algo que la Biblia y el Señor abomina totalmente. Las parejas homosexuales, las parejas de lesbianas se están casando, se están organizando, en fin, quieren tener sus propios hijos. ¿Cómo hacer para adoptar hijos? Y hace poquito, esta semana, estaban a punto de aprobar esa ley que se diera. Y ese movimiento y se manifiestan y una cantidad de cosas. Hermanos, yo creo que estamos llegando, si no ya, o aún peor, a los tiempos semejantes como los vivió Noé, como los vivieron los antediluvianos, cuando el Señor decidió en su corazón destruir, porque el corazón de ellos estaba lleno de maldad y de violencia. El designio de su pensamiento era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está este tiempo? ¿Cómo están nuestros días? ¿Cómo está esta generación perversa, corrompida? Hermanos, yo siento por la palabra y por el Espíritu, hermano, yo siento que nuestro Dios está que regresa, está que se ejecuta el juicio. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y el Señor dijo que Él iba a regresar en unos días que se caracterizaban de la manera como los vivió también Noé. Son tan parecidos estos días a esos pasados. Yo diría aún peores. Aún peores. A Noé lo llamaban excéntrico. Yo me imagino que sí. Intolerante. Ahorita hay una palabra que el mundo está levantando y está haciéndonos creer que tenemos que hacerlo. Y es la palabra tolerancia. Tenemos que ser tolerantes con el que es diferente, con el que hace este pecado y con el que hace este otro. Y tolerancia va y tolerancia viene. Bueno, en fin, esa palabra nos la quiere hacer creer a nosotros. Pero la Biblia no habla de que nuestro Dios es tolerante. La Biblia dice que nuestro Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios no puede tolerar el pecado del hombre porque es contra la naturaleza de Él. Nuestro Dios es santo, Él es limpio, Él es puro. Y Él no tolera el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que si usted es amado, tiene que ser tolerante. No, Dios no nos enseña a ser tolerante. Hay que amar al prójimo, claro que sí, hay que respetar. Pero hermanos, no podemos tolerar el pecado. Alabado el nombre. Puede sonar duro. A Noé tal vez tú eres fanático, tú eres excluyente. A nosotros nos catalogan que somos una iglesia. Oh no, es que en esa iglesia pentecostal hay mucho reglamento, hay mucho requisito. Pero no es el requisito de los hombres, es la palabra de Dios que nosotros debemos cumplir en la iglesia. Que Dios nos ayude, porque tal vez estamos en ese proceso y no tenemos una obediencia, como decía el pastor estos días, una obediencia perfecta. No la tenemos, pero estamos en el camino de la perfección. Y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Eres un fanático, Noé. Eres excéntrico, eres místico, eres intolerante por lo que decía. Yo quiero pensar y creer que Noé se paraba y decía y hablaba del diluvio. Viene un diluvio, viene un día en que la ira de Dios se va a manifestar. Bendito el nombre del Señor. Ayer hablábamos con la directiva de evangelismo. Hermano, hace días el mundo se pierde. Este barrio está vuelto nada. Bueno, por toda parte donde usted vaya en la ciudad,
todo el país. La manifestación pecaminosa es terrible y nosotros nos hemos encerrado mucho en las cuatro paredes. Es tiempo, hermano, de que los verdaderos hijos de Dios nos manifestemos afuera y prediquemos la palabra y digamos: Cristo regresa, Cristo viene y vendrá un día. Claro, hay que hacer eso. Lo hacíamos mucho antes, ya casi no estamos saliendo a hacerlo, pero tenemos que volver a hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Desde los niños, adolescentes, jóvenes, hasta el más anciano. Noé se paraba, Noé pregonó. La Biblia lo llama el pregonero de justicia. Él predicaba. Alabado el nombre del Señor Jesús. Muchos piensan de nosotros puede ser lo mismo. Somos eso: fanáticos, excéntricos, intolerantes. Pero será nuestra fe, escúcheme, será nuestra fe la que al final va a revelar la clase de iniquidad de esta sociedad. Cuando Noé entró con su familia al arca, ellos eran la minoría. ¿Eran cuántos? 8 en total. 8 solamente. Quedaron después del diluvio 8 personas. Eran la minoría. Pero cuando terminó de llover y bajaron las aguas, se abrió la puerta del arca. Eran mayoría, bendito el Señor. Estaban del lado ganador, porque tenían o tuvieron esa fe firme, esa fe arriba, puesta en las promesas y en la palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nosotros somos olor grato en los que se salvan. Somos olor fragante, es decir, manifestamos el conocimiento de Dios. Y aquellos que están llegando a la iglesia, que están simpatizando, que les está gustando el evangelio, bendito el nombre del Señor, para ellos ciertamente somos olor fragante por el conocimiento de la verdad. Y qué bueno que esas personas, pero no solamente esas, sino, hermano, tú tienes hijos, hijas. Tú tienes un esposo, una esposa, tú tienes padres, tú tienes hermanos. Hermano, lo que Noé le preocupaba era que su casa pudiese ser salva. Bendito el Señor. Eso debemos preocuparnos nosotros en este tiempo. Yo quiero que oremos por nuestras familias. Vamos a orar. Que tu fe, hermano, no mengue. Jesús lo preguntó: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra todavía? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Hermano, las circunstancias, las adversidades, los problemas, los ataques, puede ser el diablo envía dardos malignos a nuestra mente, a nuestra vida, para atacar nuestra fe, para que nuestra fe mengue, para que nuestra fe se hunda, se acabe. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La fe es un escudo alrededor nuestro, bendito el Señor, que puede apagar todo dardo de fuego del maligno. Yo me imagino esos soldados antiguos cuando iban a la batalla, con sus espadas en sus manos entesadas, pero con la otra mano llevaban el escudo y lo levantaban y se protegían de los ataques enemigos, de los dardos, de las flechas, de las lanzas, de la espada. Muchas veces nosotros somos atacados y nuestra fe es atacada. Pero hermanos, el Señor está para ayudarnos en cuanto a este sentido. Nosotros poder tener nuestra fe arriba, levantada, para que cuando se venga como ríos el enemigo, hermanos, nosotros podamos superar. Porque hay promesas, aunque nos toque pasar por encima de las aguas,
estas no nos van a ahogar, dice la palabra. Y aunque pasemos por el fuego, no nos va a quemar. ¿Sabe por qué? Porque todavía nuestra fe sigue arriba, sigue confiando, sigue creyendo, sigue declarando la palabra del Señor. Vamos a orar. Ahora sí, perdonen que los tenga ahí. Póngase en pie, tenga la bondad, y hagamos una oración por nuestras familias, por aquellos que están simpatizando con Cristo. Ore por usted también, por mí. Oremos cada uno, que nuestra fe permanezca arriba. Diga conmigo: Señor, yo te seguiré esperando, yo seguiré confiando en tu palabra. Tus promesas son fieles, son verdaderas. El enemigo me ha estado haciendo, me quiere hacer creer que eso no va a suceder, que cómo es posible. No, sí es posible, porque tú lo has dicho. Yo creo a lo que tú dices. Oh, yo permanezco anclado en lo que tú has dicho. Mi fe, tu palabra es verdad. Yo te seguiré esperando, Señor. Aunque mi cuerpo, mi carne desecha un día, con mis ojos, como dijo el patriarca, con mis ojos he de ver un día al Señor. Yo lo quiero ver en gloria, yo lo quiero ver en su trono de gloria. Aleluya.